¿Qué pasa cuando de un momento a otro tú sientes que tú has seguido al Señor, que tú has sido una hija buena, que tú has sido una sierva de Dios, que tú has sido una gran amiga, hermana, etcétera? Y de un momento a otro la vida te da unos giros que tú dices, pero esto no es lo que yo esperaba. Nosotras como mujeres anhelamos un día pues encontrar a un ser amado en nuestras vidas, y ese ser amado que nosotras decimos nos va a completar, nos va a complementar, nos va a hacer sentir felices, y empezamos a idealizar la vida. Yo ya tenía visualizado incluso dónde me iba a retirar, y eso quiere decir que ya tenía planeada mi vida pues hasta mis últimos días casi, y de un momento a otro todo ese castillo que Sandra construyó en su cabeza y en su corazón se cayó. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de La Verdad que Transforma. Nosotras contentísimas porque hoy nuestra sala se abre. Acercamos una silla más, una taza de café más y estamos con Sandra Prieto, una de nuestras autoras, con quien nos encanta compartir, porque esta mujer tiene tantas vivencias y tantas experiencias que lo que nos falta es tiempo para poder meternos en su corazón, en sus experiencias. Sandra, gracias por estar con nosotras. Súper emocionada de estar aquí contigo y con Adriana. Gracias a Marilis por esta invitación tan bonita. Bueno, Sandra es autora de un libro que le ha cambiado el libreto emocional a muchas y se titula Me cambiaron el libreto. Y le ha cambiado el libreto a muchas porque cuando hemos pasado por crisis o por situaciones, por esos momentos que uno dice, es que esto solo me está pasando a mí, yo soy la única que me está pasando, etcétera. Leemos el testimonio de Sandra y tenemos que cambiar ese libreto de tristeza, de autocompasión, de que vivimos una vida miserable, de que ya no tenemos oportunidades. Así que, Sandra, te damos las gracias por haber abierto tu corazón, haber sido honesta y compartir con nosotras en tu libro tantos y tantos detalles de lo que te ha tocado vivir, que, wow, decimos, pero ¿cómo es posible que esta mujer esté viva y con tanto optimismo? Y no solamente eso, ayudando a tantas personas desde tantos frentes, ¿no? Sí. Así que damos gracias a Dios por eso. Y no queremos, digamos, minimizar las experiencias de nadie, porque cada quien vive sus propias experiencias, cada dolor es válido, cada sentimiento es válido, ¿verdad? Pero realmente cuando leemos tus historias han sido cosas bastante fuertes que solamente entendemos que con la ayuda de Dios las has sobrepasado. Y bueno, sobre todo porque fueron bastante inesperadas, que eso es lo que trata el libro. Muchas veces hacemos planes en nuestra vida, por más de que, digamos, seamos unas personas, hay personalidades que son un poquito más estructuradas y planean como, a esta edad voy a hacer esto, a esta edad voy a hacer esto, ¿verdad? Hay otras que son un poco más libres, pero yo pienso que siempre hay como una expectativa de vida y tenemos como algo que deseamos hacer, ¿verdad? Y este libro, pues, cuenta un poco cómo tú tenías una expectativa de vida y cosas que querías hacer. Se nota que eres una mujer bastante organizada, estructurada. Y bueno, algo pasó, muchas cosas pasaron que fueron como configurando un poco esa historia. Y quisiéramos saber, Sandra, ¿cuál fue esa historia que de pronto de todas estas, que fue la que más que te cambió el libreto completamente? Bueno, Adriana, gracias. Antes de entrar a responderte eso, yo creo que dijiste algo muy importante. No podemos minimizar el dolor de las personas o cómo las personas asumen la vida y decir, no, estas sí vivieron algo muy difícil y estas otras se están quejando porque sí. Resulta que eso es muy personal. Cada uno de nosotros tiene una vivencia y en el momento que la estamos viviendo, la estamos pasando. Entonces me alegra mucho que menciones eso,
porque no se trata de minimizar, sino ser empáticos con el dolor y donde están cada una de las personas. Bueno, son tantas las historias que compartimos en el libro, me cambiaron el libreto, pero yo creo que el común denominador de todas esas historias que narro en el libro es uno, el tener un sueño, el tener una idea de cómo debería ser la vida y principalmente porque en la Biblia, por ejemplo, se nos habla de que, bueno, que si tú sigues al Señor vas a recibir la bendición, si tú haces esto, el Señor está contigo. Y es una realidad, pero ¿qué pasa cuando de un momento a otro tú sientes que tú has seguido al Señor, que tú has sido una hija buena, que tú has sido una sierva de Dios, que tú has sido una gran amiga, hermana, etcétera? Y de un momento a otro la vida te da unos giros que tú dices, pero esto no es lo que yo esperaba. Entonces, digamos que ese es el tema general y hay uno que toca mucho con las mujeres, pues desde dos ángulos. Nosotras todas, como mujeres, anhelamos un día, pues encontrar a un ser amado en nuestras vidas y ese ser amado que nosotras decimos nos va a completar, nos va a complementar, nos va a hacer sentir felices, maripositas en el estómago y empezamos a idealizar la vida con esa persona el idealizar la vida con esa persona pues nos hace a muchas de nosotras, como fue mi caso, vernos incluso en la vejez. En el libro hay una parte donde hablo acerca de eso, ¿no? Yo ya tenía visualizado incluso dónde me iba a retirar y eso quiere decir que ya tenía planeada mi vida pues hasta mis últimos días casi. Y de un momento a otro, todo ese castillo que Sandra construyó en su cabeza y en su corazón se cayó. Wow. Y yo creo que eso nos puede pasar a muchas. ¿Te está gustando el contenido de La Verdad que Transforma? Pues tenemos mucho más que puedes recibir gratuitamente en tu correo electrónico a través de nuestros boletines mensuales. Entérate de primera mano del lanzamiento de libros y Biblias que te ayudarán a ti y a tu familia en cada área del crecimiento espiritual. Entra a editorialunilit.com y suscríbete a nuestro boletín mensual. Únete a una comunidad de personas que, como tú, buscan crecer y conectar para tener vidas transformadas. Sin duda. Y Sandra, cuando tenemos esos enfrentamientos con la realidad, porque yo no sé ustedes, bueno, Adriana dice que tú eres estructurada y nos parece que sí lo eres, pero yo creo que todas más o menos como mujeres tenemos que tener una estructura para poder sobrevivir a nuestros días de ser mamás, esposas, empleadas, trabajadoras, ministros, voluntarias, tener hijos de diferentes edades con diferentes necesidades, con diferentes compromisos, los compromisos nuestros, y por ahí añádele a la ensalada cuando tenemos que cuidar de nuestros padres o de un familiar o atender a alguien con una enfermedad o una condición, o sea, necesitamos estructura, necesitamos un plan y ahí sale un poco ese deseo de controlar, de tener un control perfecto de cada minuto de los movimientos de toda la familia. Pero ¿qué pasa cuando una planifica su año, su vida, sus próximos 2-3 años a corto plazo, vacaciones, trabajo, empleos, días, estudios, lo que los niños van a hacer, y nos cambia el libreto? ¿Cómo debemos reaccionar cuando Dios nos cambia ese libreto, cuando las circunstancias detienen esa estructura que veníamos planificando? Bueno, yo creo que eso que están diciendo es muy importante, Amarilis y Adriana, la estructura. La estructura, algunas tenemos personalidades diferentes y algunas, por ejemplo, tendemos en la mañana a hacer una lista de todo lo que tenemos que hacer en el día. Yo soy una de las que hago la lista y en la noche me siento feliz y pude decir, uy, cumplí estas 3 cosas. Wow. Yo soy de tu club porque yo vivo de listas y las hago en libreta y las hago en digital porque se me facilitan unas cosas, pero esa satisfacción de lo logré, estoy en control, pude hacer lo que estaba en mi libreto.
Exacto, exacto. Y cuando tú ves esa lista y de esa lista dices, pero ¿a dónde se me fue el día? Porque todo se volteó y no cumplí nada. Nos puede dejar sumidas como, bueno, por un lado como que nos movieron el piso en algunas cosas, en otras nos hace sentir hasta fracasadas, pero no logré nada, un sentido de no logré, no logré. Y nosotras como mujeres, con los diferentes tipos de estructuras, tendemos a ser como controladoras. Yeah. Algunas más que otras. Como controladora, siendo muy bondadosa. Para no echarnos todo el agua sucia, pero nos gusta como tener todo de una u otra manera, hagamos listas o no. Y a mí en lo personal, cuando me empieza a cambiar el libreto, yo me sentí sin piso. Yo me sentí como que me quitaron el tapete, el piso y quedé en el aire. Y cuando tú me preguntas cómo deberíamos reaccionar nosotros, bueno, en primer lugar es un momento especial para volver nuestros ojos a Dios y decirle, aunque todo en mi vida parece caótico, porque lo he mirado de acuerdo a mis parámetros, a lo que yo quería, Dios, yo vuelvo a ti, porque tú tienes una perspectiva de mi vida que yo no tengo. Tú conoces mi antes porque me creaste, me formaste, me escogiste, me apartaste y me diste un propósito. Entonces, conoces ese antes, conoces mi presente, pero también conoces el final del capítulo de mi vida. Sí. Y lo que hizo Sandra, lo que hice yo, fue volver mis ojos a él y decirle, no tengo ni idea qué va a pasar con mi vida de aquí para adelante. Todo parece fuera de control y con un dolor profundo, pero tú me creaste y yo sé que tú tienes el final de mis días en tus manos. Y corrí a él a decirle, me refugio en ti, me refugio en ti, dame la fuerza y vive este día por mí, porque yo no tengo las fuerzas. Wow, qué linda esa frase, vive este día por mí. A veces uno no sabe ni siquiera eso. ¿Cómo te vas a levantar? ¿Cómo vas a hablábamos de así en broma, ¿verdad? De que nos gusta tener ese control y ese libreto del día, de qué vamos a cocinar y a dónde vamos y a qué hora llegamos y a qué hora salimos. Y esas son cosas, vamos, más triviales. Pero cuando son libretos de un divorcio, un esposo que te abandona, el diagnóstico de una enfermedad, ya sea en ti o en uno de tus familiares cercanos, de una enfermedad mortal, la pérdida de un empleo, el tener que salir de un país e irte a vivir a otro en cuestión de semanas, a veces por la seguridad de tu familia, a un país donde, aunque se hable tu propio idioma, es otra idiosincrasia. O sea, son tantas situaciones difíciles que vivimos. Es increíble, pero sí, en los momentos, ahora que yo misma mencionaba esta palabra, tuve que llegar a María Elisa a decirle a Dios, vive este día por mí, respira este día por mí. Wow. Hay cosas que en el libro, pues quienes se han dado la oportunidad de leerlo, han encontrado donde soy muy, muy honesta, abro mi corazón y les digo, hubo días donde Sandra no tenía ganas de levantarse. Yeah. Y si hubiera tenido la opción, le decía, Dios, llévame ya. Pero aquí estaba y donde Sandra tenía que decirle, hoy respira por mí, porque Sandra no tiene fuerzas. Y muchas mujeres se han conectado conmigo y me escriben y me dicen, una hace poco, hace 2 días, y me enternece cuando ellas se identifican y cuando me cuentan sus historias y me dicen, wow, yo pensé que era la única, gracias por dejarme saber que eres humana, me decía, y que tú también pasaste por algo así, porque a veces podemos sentirnos muy culpables, podemos sentirnos, no, yo no puedo decirle a nadie cómo me estoy sintiendo, lo que estoy viviendo, pero en nuestra naturaleza humana, Dios sí se compadece y se acerca a nosotros. Por eso ante la pregunta que me haces ahorita, yo corrí a Él. No tuve otra opción y fue la mejor.
Y qué lindo que dices esa parte, porque como cristianos muchas veces nos sentimos que como avergonzados de que algo malo pase, como tú decías, ¿no? Tú eras buena cristiana, una sierva del Señor, y de pronto como que pasan estas cosas y es como que, wow, a lo mejor la gente va a decir que yo algo malo hice, o qué testimonio le doy de pronto a mi familia que no es cristiana y que supuestamente como cristiana todo me va bien, no me enfermo, tengo la familia perfecta, pero eso realmente no es así. Vivimos en un mundo que el Señor mismo lo dice en su palabra, un mundo que está caído y que Él en su misericordia nos levanta, nos ayuda, pero eso no quiere decir que no van a venir cosas a nuestra vida. Pero entonces es eso, ¿no? Esa sería como mi siguiente pregunta, Sandra. ¿Cómo usar esas situaciones que a veces ya son permanentes o que estamos en la espera, porque a lo mejor todavía tenemos la esperanza? ¿Qué estrategias usar? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos sacar de esas situaciones? Tú contaste varias situaciones en tu libro que son, por ejemplo, tuviste un tiempo de espera para tus bebés, tuviste una bendición que fueron tus bebés, pero tuvieron una situación, tuviste un tiempo de espera en una clínica. ¿Cómo afrontar esa situación? ¿Qué podemos sacar de esas situaciones difíciles? Yo creo que sí, bueno, se saca demasiado en primer lugar para nosotros si nos abrimos a no decir pobrecita yo. Hay un capítulo donde yo hablo y digo, yo tenía dos opciones, pararme desde mi victoria o desde mi derrota. Y mi derrota me iba a llevar a decir, pobrecita Sandra, pobrecita tú. Pero desde mi victoria era realmente pararme a decir qué es lo que yo puedo hacer y qué es lo que yo tengo que dejar definitivamente en manos del Señor, porque como bien dices, Adriana, hay cosas que ya son permanentes y que no las puedes cambiar. Pero si tú te quedas ahí, arraigado en lo que ya no fue, en lo que ya no va a ser, te estás privando de ver todo ese valle de esperanza que Dios pone delante de ti, el propósito detrás de, recuerda que todos tenemos un propósito y aún esas cosas que llegan para hacernos creer que todo está perdido, todo obra para bien en la vida de aquellos que hemos sido llamados con un propósito. ¿Qué hizo Sandra? Lloré, me escondí, estuve, y ese episodio que tú hablas de mis hijos es uno de los muchos, porque de ahí para allá vinieron cosas. Yo pensé que eso había sido lo más difícil, pero después lo demás, que las otras cosas que vinieron fueron wow. Y un día salí de la cueva. Y ese día le dije a Dios, aquí está. Así como había un día un niño con 2 peces y 5 panes, yo le dije, parece que todo lo que yo tengo en mis manos son pérdidas, pero si te sirven, Dios, aquí te las entrego. Y Dios transformó esto en oportunidades de apoyar a muchas mujeres. Yo hoy en día digo gracias Dios porque hay mujeres que se han encontrado con Jesús como su Señor, como su Salvador, porque hay mujeres que aunque ya conocían a Dios, de oídas lo habían oído, mas no se habían encontrado realmente con Él, con el Padre, con el esposo, con el consolador, con el proveedor. Y saben, en todo el proceso yo conocí a Dios de esa manera y lo sigo conociendo. Y el poder compartir y llevar esto a mujeres, a lugares y ver vidas transformadas que me escriben, para mí es una bendición. Y el levantarme a seguir caminando con propósitos. Hay cosas que yo decía, bueno, pero este plan lo obtenía con esta persona o de esta manera. Y Dios me dice, ¿quién te dijo que ese propósito o ese sueño no se iba a cumplir? Ahorita estoy ya, por ejemplo, trabajando en otro propósito con una non-profit que acabo de iniciar para apoyar proyectos sociales en zonas muy vulnerables y estoy fascinada. No es como yo lo creí, yo creí que iba a ser de otra manera, con otras personas que iban a estar conmigo en esto, pero se está dando. Wow. Algo aquí en el libro que tú mencionas, que creo que complementa esto de
herramientas, estrategias para afrontar estos momentos difíciles. Está en un capítulo, en todo el capítulo, cierra el capítulo de cuando pasaste toda la situación con tus bebés en la clínica. Y porque el libro tiene al final de cada capítulo, esto me encanta, como un reflexiona, ¿no? Entonces tiene, hace como unas preguntas claves, después dice actúa y después dice recuerda. Y en el actúa dice, da gracias en medio de las circunstancias que te encuentres. La gratitud, al contrario al cuestionamiento, te posiciona para mirar tu situación desde otro nivel. Después dice, o da otras 4 más, que dice, entrega a Dios. Mira, entrega a Dios tu idea de cómo debería haber sido tu sueño. Increíble cuando tenemos que entregar, como te lo devuelvo, lo suelto, lo dejo ir para que entonces el Señor ponga el sueño que Él quiere poner, ¿verdad? También dice, habla vida sobre tu circunstancia. Cada día es una nueva oportunidad para hablar vida sobre aquella circunstancia que estás viviendo. Apóyate en otros, no enfrentes tu circunstancia en soledad y piensa en cómo has podido ayudar o ser luz para otros a través y en medio de esta circunstancia. Y esto me impactó porque tú pasaste varios días en ¿cómo se llama? En esta área donde están los bebés prematuros, ¿verdad? Y entiendo que fuiste de una gran bendición para muchas personas ahí. Entonces, increíble que tú estás pasando una situación tú mismo en tu vida, pero inmediatamente como Dios te da para poder darle a otras personas que están igual que tú o peor que tú. Yo creo que es eso, el encontrar y el entender perspectiva. Hay una parte en el libro donde ya mis hijos no están ahí, pero están en el hospital. Y ya yo no le digo a Dios, ay, otra vez aquí, sino que le digo, bueno, Señor, ¿cuál es el propósito esta vez? Wow. Más me demoré en decirle a Dios que en entender a qué me había llevado Él nuevamente, pero en medio de mi dolor, lo más tenaz, decimos los colombianos, difícil, es que es en medio de un momento muy duro para mí. Pero cuando veo una mujer allí con la que me puedo identificar y entiendo su dolor, pero yo, ahí sí fue como, no tengo, como le dice Pedro al paralítico que estaba a la entrada de una iglesia, le dice, no tengo oro ni plata, pero de lo que tengo te doy. Y allí le digo a esta mujer, yo no tengo cómo decirte que tu hijo se va a levantar, una situación muy difícil que estaba enfrentando, pero de lo que tengo te doy. Lo que yo tenía era la misma fuerza que me había levantado, la fuerza del Señor en mi vida. Y lo que Dios hace, cuando lean ese capítulo, yo ahí hablo de, yo me quedo, oh Dios, yo cómo dije esto y lo que pasó después. Sí, Adriana, la gratitud, el entregar ese sueño que yo creí, creo que son de esas cosas, pasos prácticos. Y me alegra que menciones de los finales de capítulo porque es la receta que yo misma me apliqué. Al final de cada capítulo yo no comparto algo teórico, comparto lo que yo misma reflexioné, apliqué y que le comparto a los lectores para que lo hagan también. Dicen, haz de tu miseria tu ministerio. Wow. Entonces, de eso que estás sufriendo y de eso que estás viviendo y de eso que, aunque como dices tú, yo no sé ni siquiera yo misma cómo voy a salir de esta, yo no entiendo los propósitos o el propósito, pero lo que me ha sostenido hasta este momento, las promesas de Dios que me han levantado, esas te comparto, de eso te hablo. Sí. Y uno piensa, porque a veces minimizamos que lo que hemos vivido no es tan impactante o no es tan valioso, pero minimizamos que esas experiencias que Dios nos ha permitido acumular en nuestras vidas, el compartirlas con alguien, pueden cambiarle la vida completamente, pueden cambiar su perspectiva. Hace 3 semanas estaba en Miami grabando un video y estábamos en la playa. Y yo ya estaba, porque bueno, habíamos repetido la escena, la toma, y ya iba saliendo hacia un caminito donde el que estaba produciendo el video me dice, ahora quiero hacer un cierre en el caminito. Yo ya estaba cansada, les cuento. Ya me quería ir al vehículo. Pero en ese momento vi 2 mujeres. Y esas mujeres venían al paso de la tortuga. Y dijimos, Brutus, ahora. Entonces, una de ellas dice, perdona, es que mi mamá no puede ir más rápido. Y en ese momento Dios pone en mi corazón
háblales, detente en el camino con ellas. Entonces se van aproximando y yo me acerco a ellas y las saludo. Le digo, ¿qué le pasa a tu mamá? Me contó lo que le pasaba médicamente. Le dije, permíteme orar. Oré y la mujer, la hija, una mujer bien linda, se pone a llorar y empieza a contarme una historia y me dice, no, hoy es un día especial, gracias por detenerte a orar. Me dice, mira, hemos sufrido tantas pérdidas en mi familia, perdí a mi hijo hace 9 años. Y después me dice, yo no sé ni por qué te estoy diciendo esto, pero el verte a ti hoy sentí que debía compartírtelo. Los que estaban ahí conmigo grabando se rieron un poco y me decían después, si ella hubiera sabido en el momento que te estaba diciendo, sobre tu vida, yo la abracé y le pude compartir, ¿no? Y se fue a comprar el libro y al día siguiente me escribe y me dice, tengo el libro en mis manos. ¡Wow! Dijo, gracias por ser luz, gracias por compartir tu vida y tu testimonio, por ayudar a levantar la mía. Gracias porque ayer Dios me dio un regalo al conocerte. ¿Por qué cuento esto? Porque tu vida y la mía, la de todas nosotras y quienes se conecten con este podcast, tenemos algo. Y no se trata de nosotros, sino que cuando Dios te diga, habla, abraza, dile a alguien, tú no sabes si para ese alguien fue la última oportunidad de conectarse con Dios. Y me encanta, perdón, sí, lo que decías ahora, la palabra empatía me llamó mucho la atención en el principio, porque definitivamente Dios usa esos momentos difíciles en nuestra vida para sacar de nosotros esa sensibilidad también hacia las personas, porque aunque somos cristianos y sabemos la gran comisión, no siempre estamos tan dispuestos, ¿verdad? No siempre, hoy no es el día de evangelizar, hoy no es un día de misiones, hoy no, estoy ocupada. Y realmente el milagro puede ocurrir todo el tiempo, en el momento en que menos esperamos, que estemos decididos a hablar, pero muchas veces en esos momentos difíciles son los que donde Dios más nos da esa empatía y esa sensibilidad por el dolor de las demás personas. ¿Y saben qué pasó ese día? Íbamos a grabar súper temprano en la playa, la cámara estaba lista, todo el equipo, el doble, todo ese asunto. Algo pasó, se trabó uno de los equipos y eso retrasó la grabación casi 2 horas. Fueron 2 horas porque Dios quería que nos encontráramos con esa mujer. ¿Listo para llevar tu crecimiento espiritual al siguiente nivel? Te invitamos a visitar editorialunilit.com. Allí encontrarás recursos para desarrollar tu ministerio, mejorar tus relaciones y alcanzar tus metas espirituales más profundas. Y no te quedes fuera de la conversación. Síguenos en nuestras redes sociales para recibir la inspiración diaria que tanto necesitas. Conéctate con nuestra comunidad y permite que la verdad de Dios transforme tu vida. Esos son los cambios de libreto a los que tenemos que estar sensibles y no quejarnos. Y no, pero porque ahí choca el control de nosotras. Ya había una estructura, ya había un libreto, ya había un plan, había un horario. Oye, y más que entendible, estás al aire libre, en Miami hace calor, hay sol, o de pronto se puede venir la lluvia, entonces esto hay que hacerlo en el horario. Pero que aún en esas cosas yo las he aprendido cuando vamos por una ruta y de pronto aparece, no sé, pasó algo en la carretera, nos atrasamos en el avión, se atrasa un vuelo. Digo, Señor, ayúdame a ver todo desde la perspectiva de arriba, porque posiblemente esto que estoy viendo que se salió de mi libreto está pasando con un propósito mayor. Así que no, es un recordatorio a ser flexibles en nuestras agendas, en nuestras estructuras, porque Dios siempre tiene sorpresas para nosotros, ¿no? Y nos usa aún en situaciones así tan sencillas. Ahora, Sandra, suponemos que llegas a este punto de lo que nos compartes hoy, de ver propósito en medio del dolor, de ver la mano de Dios en medio de estos cambios drásticos, tristes, que nos dejan heridas. Pero supongo
que del inicio de la crisis a este momento de fe sólida que nos compartes y desde donde escribes tu libro, atravesaste un proceso de dudas, de cuestionarte muchas cosas, de mucha incertidumbre. ¿Cómo lo superaste? Hoy día eres una mujer que valoras las promesas de Dios en tu vida, a pesar de lo que pueda pasar a tu alrededor. Pero ¿cómo llegaste ahí? ¿Cómo superaste ese proceso de incertidumbre espiritual? Bueno, ya he hablado de aferrarme a Dios, ¿no? Y aferrarme a Dios es cada día levantarte y decir, si tú me diste esta promesa y está escrita en tu palabra y tú me la entregaste, yo me levanto a caminar en ella. Caminar en ella es que la declares no como actitud mental positiva, no, pero que tú empieces a dar esa palabra a tu alma. Ya Adriana mencionó la gratitud. Quiero decirles que es algo que practico todos los días y me ha ayudado. Antes de empezar a pedirle a Dios y llenarlo con mi lista de peticiones, le agradezco. Dice, alaba, alma mía, a Dios y no olvides ninguno de sus beneficios y los recuerdo cada día. Pero también le digo a Dios, tú has dicho y tú has dicho. Y le recuerdo a Él, que es el dador de la palabra, creo que Él lo hará en su momento, porque lo vi, porque lo veo y creo hoy que lo seguiré viendo en mi vida. No como yo creo, ¿no? Que es bien diferente, porque yo le armo los planes a Dios, pero recuerden, si yo se los entrego a Él, y de acuerdo a la promesa que Él tiene para mí, se van a cumplir. Se los garantizo. Sin duda alguna. Entonces, bueno, nos quedamos con ese consejo de cuando estemos entrando a ese momento crítico, nuestra mente se va a llenar de muchos pensamientos, nuestro corazón va a ser una fuente de emociones, pero acudamos de inmediato, de primero a Dios. Como decías hace un ratito, no sé ni cómo voy a vivir este día, no sé ni cómo lo voy a respirar, hazlo tú por mí, acudamos a Dios, vamos a aferrarnos a su promesa, a la esperanza que nos da, al gozo que nos da en medio de la tribulación. Es más fácil decirlo aquí, ¿verdad?, que atravesarlo, pero precisamente porque sabemos que es difícil atravesarlo, es que estamos en este momento donde lo podemos hablar, recordando que ese es el ancla, es el faro, es la roca donde nos tenemos que nos vamos a parar. Quiero que vamos cerrando con una frase que está al final de tu libro, que dice, no sé qué circunstancias has vivido o estás viviendo que parecen montes inconquistables. Quiero que sepas que cuando eres llevado al extremo de tus fuerzas, allí es donde aprendes a conocer cara a cara a Dios. Allí conoces que a pesar del dolor, a veces extremo, Él te levanta y recoge tus lágrimas y las toma en manantiales. Toma tus pérdidas y las convierte en grandes victorias. Toma tu luto y lo cambia en alegría. Ya me hiciste llorar. No. Y se siente de que, verdad, como tú dices, es muy fácil escribir esto, pero escribirlo desde el sentimiento genuino es muy lindo. Sandra, ¿por qué esas lágrimas? Porque yo creo que eso resume, le voy a decir en inglés, todo lo que significa me cambiaron el libreto. Le pedí un día a Dios que quienes lo leyeran se encontraran con Él. Y hoy lloro porque he visto eso. Y si por esas personas que se han conectado conmigo, Dios permitió todo lo que he vivido, le digo gracias porque ha cumplido su propósito en mi vida para que otros lo puedan ver a Él, no a Sandra, sino a Él. Y eso le pedí un día al escribir el libro. Muchas gracias, Sandra, por tu testimonio, por abrirte, como decía ahorita Marilis, en el libro, aquí con nosotras. De verdad que es un privilegio poder encontrar de frente a alguien que te puede hablar desde esa sabiduría porque la ha experimentado. Y bueno, les recomendamos mucho este libro. Me cambiaron el libreto. Encuéntrenlo en su librería, en Amazon. Y bueno,
sigan conectados con nuestras redes. Muchas gracias, Sandra, por estar aquí con nosotros. Mucho amor y gusto, y no pensé que iba a terminar llorando, pero esa es la realidad. Somos personas de carne y hueso, y hoy lloré de la emoción al oír estas palabras. Sí. No, y tus lágrimas confirman y le ponen el sello de garantía de que lo que escribes ahí precisamente ha salido del corazón y de vivencias que fueron difíciles, y verte hoy una mujer emprendedora y una mujer que ha superado todo eso, te da la autoridad emocional y espiritual para que tus palabras en ese libro puedan resonar como verdades, que puedan cambiar nuestras vidas, que nos puedan alentar y que puedan hacer crecer nuestra fe en Cristo, que es nuestra roca firme. Así que gracias por estar con nosotros. Y bueno, amigos, gracias por estar en este episodio de este podcast, La Verdad que Transforma, que de hecho eso es lo que compartimos, esa verdad del Evangelio, que es la única que puede transformar esos libretos que nos han roto y que nos han cambiado en esperanza y en gozo. Nos vemos en las redes sociales. Recuerden que estamos en Facebook, Instagram, en LinkedIn, en TikTok. Y aquí en el canal, los que nos están viendo por el canal de YouTube, también aquí en los shorts, y los que nos están viendo o escuchando en Spotify, bueno, por allá nos vemos en los siguientes episodios. Bye.